Facultad Judicial de Derecho Tributario presenta. Supuesto que tú con tu contrato y acreditando que ya pagaste, la negación debe ser una interpelación judicial o extrajudicial. Si es extrajudicial, la puede hacer el notario o la puede hacer un juzgado por medio de una jurisdicción voluntaria y decirle: aquí está la notificación, señores. ¿De qué? De que me firme la escritura ante el notario X. ¿No lo hizo? Bueno, ya hice el tercer elemento y con eso me voy a ir. ¿Qué pasa con los efectos? Esto es lo importante de la acción. Efectos jurídicos voy a hacer de buena fe. ¿Por qué? Por la inscripción que ya tengo, ¿sí? Fiscales, impuestos. Esto es muy importante. ¿De qué fecha es tu contrato? Si tu contrato tiene, porque a veces la gente se le ocurre decir, no, pues de 2010, ¿en qué año estamos? Imagínate toda la actualización de impuestos que va a tener esa acción. Uno del 90 que todavía eran amigos. Exactamente. Es una actualización muy grande. Por esta razón es que es preocupante. Es preocupante que como abogado no calcules los impuestos. ¿Sí me explico? Tienes que hacer un cálculo previo antes de ejercitar la acción. Si tu cliente está vigente y el que le vendió vive, hazle el contrato lo más nuevo que se puede. ¿Para qué? Para efecto de los impuestos. Si no, en lugar de ayudarle, como decía la licenciada hace rato, a tu cliente lo estás perjudicando, porque cuando vaya a querer la escritura, si el notario sí se la hago, pero son cientos tantos mil de puros impuestos más mis honorarios. Entonces se va a espantar. ¿Tú cuánto le cobraste? ¿Sí me explicó? Y luego viene ya el registro. Ojo con el registro. Cuando ya el notario tiene realizada la escritura, puede o no inscribirlo. Su obligación es inscribirlo. ¿Sí me explicó? Pero el cliente le dice: no tengo dinero. ¿Qué pasa con el acto? ¿Es válido o no es válido? ¿Qué pasa? Entonces ahí tenemos una certeza jurídica. El acto realizado ante el notario es válido. Que no se inscriba, sucede que entonces no tiene efectos contra terceros y puede ser controvertible, sí. Por eso el efecto del registro público el primer efecto que tenemos es que sea publicidad. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, aquí es procesos, recursos y en fin, esto ya es materia de otro diplomado. Yo no me quiero meter acá, nada más en esto para ver el ejemplo de cómo vamos a operar, ¿no? Aquí como tenemos el temario que nos dieron, ahorita lo vamos a ir desempeñando uno por uno. El abogado y la función registral en el Estado de México. Vamos a partir del primer punto, la ley registral. ¿A qué ley se está refiriendo? La ley registral del Estado de México. ¿Quién crea esta ley? Nuestro querido presidente Enrique Peña Nieto. Él crea la ley registral y entre sus objetivos de la ley registral, el primer principio es la publicidad. ¿Sí me estoy explicando? La publicidad. ¿Qué significa la publicidad como tal? ¿Alguien tiene algún conocimiento básico de eso? La publicidad como tal, ¿qué es? Que sea público, que sea conocido de todos, que haya la facilidad de enterarse de una manera sencilla a nombre de quien está en el inmueble. Que sea público. Ahora viene otro punto. Es de orden público. En la inscripción sí es de orden público, pero hay dos principios. ¿Qué es lo que va a ser de orden público? El acto y el hecho jurídico. Vamos a ver, ¿cuándo estamos ante la presencia de un acto jurídico? Notarialmente hablando. ¿Qué es un acto jurídico, compañeros? ¿Alguien tiene alguna idea? Una compraventa es un acto, es un hecho jurídico.
Acto. ¿Una fe de hechos es un acto o es un hecho jurídico? Partimos de la clase de Derecho Civil, donde establece que el acto jurídico es un acuerdo de voluntades entre dos personas. Y el hecho jurídico es aquel que se realiza sin la intervención del hombre o de la naturaleza. Se crea, yo no lo quería, pero se crea. Entonces el hecho jurídico, para efectos técnicos, hay que dividirlo en dos. Todos los actos jurídicos van al protocolo del notario, ¿sí? Todos los actos jurídicos estos van al protocolo del notario. Y los hechos jurídicos también los hace el notario, ¿verdad? Pero ¿a dónde los lleva? ¿En dónde se inscriben? En los libros de actas. ¿Sí? Son dos libros que tiene el notario bajo su resguardo. En uno va a hacer escrituras y en otro va a levantar actas con folios, pero uno es para hechos y otro es para actos. La diferencia es que los dos tienen apéndices, sí. Los dos tienen que llevar índices, sí. Los dos tienen que llevar un registro, sí. Acuérdense que antes de las reformas eran unos libros tamaño familiar, que te tenías que llevar. Cuando yo trabajé en la notaría, me los tenía que llevar cargando, y cuando te tocaban 4, ibas como el pípila, así cargando tus 4 libros. Oye, no, hoy son folios. Puedes agarrar un foldercito, llevarte tu bonchecito de folios, lees tu escritura, la firmas y la reintegras al notario. Y ya después de ciertos cuadernillos se mandan a encuadernar y entonces ya se forma el protocolo como tal, que sigue siendo protocolo. Pero para esto necesitaríamos saber entonces esta diferencia, que son los actos y que son los hechos, para entrar en materia. Aquí dice el objeto, finalidad y definiciones. Esto lo vas a encontrar en el artículo 1, 2 y 3 de la Ley Registral del Estado de México. ¿Alguien trae su código? Artículo 1, por favor, de la Ley Registral. Artículo primero. La presente ley es de orden e interés públicos y tienen por objeto regular las bases, sistema y proceso registral que regirán el funcionamiento del registro público de la propiedad en el Estado de México. De conformidad con lo establecido en el Código Civil, la ley que crea el organismo público descentralizado denominado Instituto de la Función Registral, ambos del Estado de México, y demás disposiciones legales aplicables. Ok. ¿Qué significa este artículo? ¿Cómo debemos entender? La ley registral es un complemento del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Y todos forman un conjunto, como una unidad. ¿Por qué? Volvemos al ejemplo. Si yo quiero inscribir una demanda, tengo que inscribirlo al registro, pero a alguien se lo tengo que pedir al juez. Si yo quisiera una inmatriculación, ¿de qué tipo se puede hacer en el Estado, licenciado? ¿Administrativa? Sí, judicial. Y tienes que cubrir ciertos requisitos, ¿verdad? Porque a veces dice, hazte una inmatriculación administrativa, ¿cumple los requisitos? No, entonces ¿cómo la quieres realizar? Y tiene el mismo alcance que lo que estamos viendo ante el juez. Se inscribe, se da una matricidad, se le da un folio, ya sea electrónico, real o una firma electrónica, de acuerdo a como el notario lo vaya a hacer. Todo esto tiene un sustento, ¿sí? Ahora, el artículo 2 nos va a establecer más claramente cuál es el alcance de esta ley. ¿Qué establece el artículo 2? El Registro Público de la Propiedad del Estado de México es la institución que tiene por objeto dar publicidad a la situación jurídica de los bienes y derechos, así como a los actos y hechos jurídicos que conforme a la ley deban registrarse para surtir efectos contra terceros. Ahí está. Actos y hechos jurídicos. Esto es lo único que pueden registrar, actos y hechos jurídicos. Si yo quisiera registrar
otra cosa que no esté regulada en el Código Civil o en el Código de Procedimientos, no se puede. ¿Por qué? Porque te va a decir el registrador que no está dentro de sus facultades escribir estos tipos de actos. Por ejemplo, el cotejo de un acta parroquial. ¿Cómo se realiza? ¿Quién la realiza? ¿Cómo se hace? Llegan al notario y le dicen: oigas, señor notario, mi cliente tiene un problema en el sentido de que se llama César Espinosa con SZ y su acta parroquial tiene César Espinosa SS. Como consecuencia de esto, el acta del registro civil la tiene como SZ. ¿Cuál es la buena? Entonces, el notario procede a hacer un cotejo. Se llama cotejo. Vamos a entender, es lo mismo un cotejo que una certificación. ¿Cuál es la diferencia? La certificación está investida por cierta investigación del notario para ver si el documento es real y auténtico. ¿Y el cotejo? Es el sello nada más de ante mí, que es igual a la original, ¿no? Sí. Yo paso a una notaría, traigo mi cédula profesional y le digo al notario: hazme un cotejito de esto. ¿Qué va a hacer? Original. Esta es una copia del respectivo original que tuve a la vista sin constarme el acta. ¿Es válido o no es válido? Es un cotejo a petición de parte. Lo único que estoy diciendo es que tengo una cédula profesional y me está cotejando lo que le llevé, pero sin constarle el acta. Y si le digo quiero una certificación, ¿cuál es la diferencia? Tendría que cerciorarse de la autenticidad. Entonces tendría que investigar en la Dirección General de Profesiones si la cédula está inscrita a nombre de quién está inscrita. Y una vez que certificó el origen del acto, entonces ya dice: yo, el notario, certifico que es un documento auténtico que tuve a la vista, el cual cotejé a petición de parte y certifiqué su autenticidad. ¿Subo ya un cambio? Sí, ¿verdad? O sea, ya no es lo mismo un cotejo que una certificación. Por eso, como abogados litigantes, aunque ustedes le vean el sellito, el holograma y la firma del documento, revisen la leyenda. A mí me ha tocado en la práctica que me traen cotejos y yo le digo: se objeta. ¿Cómo vas a objetar un documento público? A ver, una cosa es que el notario lo haya cotejado y otra que se haya certificado su autenticidad. Si la autenticidad no fue investigada, objétenos en términos del 340 del Código de Procedimientos Civiles. ¿Verdad? Es muy común que se lleven a cotejar contratos privados, Claro. y se los vendan a la gente como si ya Fuera fuera una una certificación. ratificación Sí, claro. Ahí lo único que tenemos es fecha cierta de ese cotejo. del cotejo, pero no del acto. El acto se llevó hace mucho y para darle validez, si el bien inmueble no tiene, fíjense, lo raro de la ley, 365 días de salario de unidad de cuenta, ¿cuántos actualmente? ¿Cómo está la unidad de cuenta? 80 y tantos por 365, estamos hablando por ahí de 39, 42 mil pesos. ¿Qué contrato tiene ese valor? Ninguno. Entonces no vas a poder ratificar ante autoridad judicial. ¿Por qué? Porque tiene un valor superior a lo que son competencia ellos. En cambio, lo llevas con el notario lo único que va a hacer es certificarlo o cotejarlo, según sea el caso. ¿Cómo lo puede certificar? Ratificación de firmas ante el notario. Están los cuatro: usted le vendió, usted le compró, hay testigos, reconocen el documento, si se ratifica la firma ante el notario, y ese instrumento que te da es la certificación de tu contrato, a diferencia del cotejo. El artículo 3 nos va dando las bases de todo lo que contiene los 124 artículos de la ley. ¿Vale? Entonces, artículo 3, por favor. Para efectos de esta ley se entiende por, primero, el Archivo General de Notarías. Ok, pero vamos a ir uno por uno. Archivo General de Notarías. ¿A qué lo vamos a ir a consultar? Cuando hacemos procedimientos sucesorios, ya sea testamentario y testamentario, cuando el notario lleva ante su fe
los procedimientos sucesorios también tienen la obligación de decirle al archivo que le busque si no hay otro testamento posterior o anterior al que le están presentando. ¿Por qué? Para certificar cuál es el que tiene validez. Normalmente, cuando se realiza un testamento, el que tiene la validez es el último que se realiza. ¿Pueden ser modificables? Sí. ¿Pueden hacerse varios? Sí. ¿Pero cuál es el que vale? El último. Y por eso hay que conocer el Archivo General de Notaría. Entre otras cosas, también nos sirve porque si tenemos una escritura, como dice el abogado, de algún acto jurídico o hecho jurídico que no tengamos en copia certificado en original, entonces tendremos que ir al archivo a hacer una búsqueda y con el interés jurídico de una de las partes o con carta poder de alguna de las partes con ese interés, nos pueden proporcionar ahí la matricidad del instrumento y nos pueden proporcionar copia. ¿Cuál es el que vale? Técnicamente el primer testimonio es el que vale. Todos los demás son copias certificadas, no testimonios. Mucha gente dice, ay, no te preocupes, perdiste el primero, voy a sacar otro. Pero hay notarías que siempre lo expiden así como segundo testimonio. Sí lo expiden, porque ¿lo qué es? ¿Cuándo te expide una notaría segundo testimonio? Cuando ya acreditaste con acta que se te robaron o que se te extravió para el mal uso que le pudiesen dar. Si no lo dices de esa manera, te exhiben una copia certificada, no un segundo testimonio. ¿Sí entendemos la diferencia entre el primer testimonio y una copia certificada? ¿Sí o no? ¿Les explicamos? A ver, un testimonio es aquel que se realiza, por ejemplo, en una compraventa. La primera acta que saca el notario, que es inscribible en el registro, tiene un número de entrada. Ese número de entrada va a quedar inscrito en tu folio real o en tu folio electrónico. Y ese es el que te va a dar a ti como escritura para acreditar la titularidad de la propiedad. A eso se le llama testimonio. Si tú extravías ese documento, tienes la obligación, primero, de avisar al notario y dos, de levantar tu acta ante el Ministerio Público por robo o por extravío de documento. Y con esa constancia el notario te puede pedir un segundo testimonio que va a dejar sin efectos el primero. Ese es el efecto del segundo testimonio. Va a dejar sin efectos el primero. Sin embargo, si no levantas tu acta, lo único que el notario te va a expedir es copia certificada. ¿Sí me expliqué? Con esa puedes acreditar que eres la dueña, pero para efectos de la venta te van a pedir primer testimonio. Hay notarios que dicen, aquí está y coincide con el del registro, no hay mala fe. Pero ¿qué pasa cuando vas a ver tu primer aviso preventivo y hay una inscripción? Ya vendiste. ¿Cuándo? Aquí dice que ya vendiste. Hay un primer aviso preventivo que decía que iba a haber una venta y un segundo aviso preventivo que dice que la venta se realizó. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues hubo fraude, sí, pero como no diste tu acta por el mal uso, todo eso queda firme hasta en tanto lo destruyes por medio de un procedimiento de nulidad. Ya me expliqué. Y no de escritura, del acto jurídico, porque el testimonio era válido, pero tú lo perdiste. ¿Sí me expliqué? A ver, el segundo punto, Archivo General de Notarías. ¿Qué dice abajo? Haciendo registrar las notas de presentación, las anotaciones preventivas, las disposiciones, las cancelaciones y las rectificaciones. Asientos registrales. Primero, como les dije, un aviso preventivo es un asiento registral. Una cancelación, ¿de qué puede haber cancelación? De un gravamen, ¿no? La gente que adquiere sus bienes inmuebles por medio de crédito hipotecario, el llamado mutuo con interés y garantía hipotecaria. Termina de pagar a lo largo de 20, 30 años. Cuando se realiza por Infonavit o por alguna institución de seguridad social, ya no necesitas una cancelación por parte del notario. Ellos tienen personalidad jurídica y ellos mismos te cancelan. Pero cuando es un crédito inmobiliario por medio de un banco, ahí sí necesitas encargar la cancelación de hipoteca. A eso se le llama también como un
¿Cómo dijimos? Sí, es un gravamen, pero tiene el nombre. ¿Cuál es el nombre? Asiento registral. ¿Sí? La inscripción preventiva, asiento registral. La cancelación de hipoteca, asiento registral. ¿Sí me explico? Todo lo que realices en el registro son asientos registrales. ¿Sí? Por eso teníamos que ver uno por uno, porque son muchos. Y en los ejemplos creo que se entiende mejor, ¿verdad? ¿Cuál es el siguiente punto? Tercero, hacerlo registrar libros, apéndices e índices, sus imágenes, documentos físicos o electrónicos, extractos o contenidos capturados o digitalizados, sus respaldos, folios y base de datos. En resumen, son las herramientas con las que cuenta el notario. El notario, ¿qué debe tener para poder ejercer su función notarial? Su sello de autorizar. Tengo una duda. Sí. Por ejemplo, en este caso, en el Estado de México hay unas notarías que están impugnadas. ¿Qué validez tendría? ¿Impugnadas? Ajá. Pues no tendrían validez. Porque están operando. Bueno, es que están operando, pero te voy a decir por qué. La entrada en vigor de un notario, vamos a suponer, 1 de enero del 2019. Y la impugnación se la dieron el 6 de enero del 2019. De aquí a aquí, ¿cuánto lapso tuvimos? 6 meses. ¿Qué es lo que deben de impugnar o qué es lo que le impugnan? La designación. ¿Alguna escritura de ese lapso? No, aquí por ejemplo lo que yo me refiero es, le está impugnando la designación de ese notario. La designación. Bueno, ¿tiene o no tiene facultades? Pues es relativamente sí, pero supuestamente, o sea, ¿por qué las están impugnando? Porque no cumple con todos los requisitos. Es que son dos hechos diferentes. Uno, para ser notario tienes que cumplir ciertos requisitos. Pero si, por ejemplo, le dieron Mientras no le resuelvan, no se resuelva el asunto. Tiene su sustitución. O sea, si tiene su nombramiento, son notarios y alguien dice que fueron debidamente otorgados. Mientras no se resuelva que están bien. pero por ejemplo en este caso que se resuelva y que digan que no cumplía, a ver, ¿qué efectos van a tener? Ah, bueno, eso es diferente. Es que no se le ha rebotado la patente. Lo que pasa es que son hechos y actos diferentes, mira, así como me lo estás explicando. Primero, el notario, desde que le dan su nombramiento, él tiene dos patentes de notario, uno de aspirante y otro de notario. Y en el ejercicio de sus funciones es registrado en donde, en el Archivo General de Notarías, en el Registro Público del Estado y también en el Colegio de Notarios. Desde esa fecha en adelante tiene ya inicio de funciones. Todo lo que él realice con ese nombramiento es válido hasta en tanto se realice la nulidad de actuaciones. Y tú me decías en el caso, es que está impugnado, ¿por qué? Porque no cubría los requisitos. Ok, mientras no sea declarado ilegal su nombramiento, él tiene funciones públicas. Pero por ejemplo en este caso no se ha declarado ilegal su nombramiento. Las escrituras, ¿cómo quedarían? Eso Ajá. te pregunto. Hay un sustituto o un suplente. Hay acuerdos de suplencia entre los notarios. Por ejemplo, yo le puedo decir al licenciado, sí se le da validez. Ese es uno de los objetivos del Colegio de Notarios, que le den validez y se salvaguarde el derecho de los clientes por medio del notariado. Ese es uno de los objetivos. O sea, si él es declarado inválido y le falta terminar algunos actos, el suplente que tiene a su cargo esa notaría tiene la obligación de terminar todos los actos que él realizó. Y no van a ser declarados nulos los actos que él realizó. ¿Por qué? Porque lo hizo dentro de sus funciones. Lo que va a ser declarado ilegítimo es su nombramiento. Por lo tanto, lo que realizó lo hizo con funciones, y a partir de que le dijeron, es usted condenado o revocada su patente por virtud de esto, en ese momento el colegio gira el oficio a su suplente comparece a la notaría y termina todos los actos que él dejó abiertos, nada más. No va a ser otra función. Sigue el punto más abajo, por favor. Si vayan teniendo dudas, con gusto. ¿4? Sí, el 4, por favor. Boletín, información electrónica que emite diariamente cada oficina registral
sobre el proceso registral. Claro. Aquí en este proceso el boletín registral es como el boletín judicial. Si tu acto tiene un número de entrada, hay veces que luego los abogados, cuando ya tienen algún conocimiento más profundo en el registral, le dicen al notario: tú no lo inscribas, dámelo, yo lo inscribo. ¿Saben qué es eso? Ir a la oficina, meter tu instrumento, pagar y sellarlo, te lo sellan y te dan un comprobante. Eso es lo que hace el notario. Entonces tú vas con esa inscripción, lo realizas y te van a dar el número de entrada. ¿Qué significa el boletín registral? Que con ese número de entrada siempre vas a identificar cómo va tu procedimiento. Y vas a teclear en el registro y decir: a ver, el procedimiento entró el 1 de enero del 2019, ¿verdad? ¿Qué era el procedimiento? Inscribir una compraventa. ¿En qué etapa va? ¿Ya la recibieron? Sí. ¿Qué sigue después de recibir el testimonio? La calificación de la compraventa. Si se realizó conforme a los lineamientos, primero, del Código Civil, 2, de la ley del notariado, y 3, de la ley registral. Son 3 cosas que debes revisar. Primero, vamos a poner aquí. Primero, el Código Civil. 2, ley del notariado. Y 3, ley registral del Estado de México. Son las 3 cosas que vas a revisar cuando se realiza un acto jurídico. Primero, el notario lo va a cerciorar con tu acto. Código Civil, el notario lo va a realizar. La ley del notariado es el procedimiento que realiza el notariado con sus funciones. Y lo que tú ya puedes hacer es esto: ir al registro. Inscribes tu acto jurídico, te van a dar tu constancia y le vas a dar seguimiento. Eso lo va a realizar un registrador. El registrador es el que va a calificar que todo el instrumento haya pasado por esas 3 filtros. Que de acuerdo al Código Civil del Estado se haya realizado, que de acuerdo a la ley del notariado no haya violación de procedimientos, y que el registro, dentro de sus facultades, esté el documento, el instrumento, con todas las calificativas que se requieren. ¿Quedó claro? ¿Sí? Una pregunta: en el caso del boletín del Estado de México, se puede realizar por sistema de estatus ¿En internet? en internet, y el QR, el código También. de aplicación QR, es muy fácil, sencillo, rápido. ¿Eso causa efectos como boletín? Sí, pues es un boletín. ¿Cuál es el efecto del boletín? Que sea otra vez público. Tú no puedes después aducir: yo no me enteré, su señoría, a mí nunca me notificaron. Porque el primer objetivo del registro es la publicidad. ¿Quedó claro? Por eso es importante. Ahora, en el registro del Estado de México hay una especie de especialización en los registradores, en teoría. Bueno, eso me han dicho, yo lo he constatado. Se visten muy bonito, traen trajes muy bonitos, algunos traen hasta sus playeras del mismo color, según el municipio al que vayan. Pero la función es la misma. Te tienen que recibir. Si tú cumples con los requisitos, te lo tienen que recibir. Ojo, cuando tu trámite en el mismo registro está parado y te dice: está en el área jurídica, ahí sí tienes que acudir, porque hay que ver cuál es el problema legal que presenta tu instrumento. Puede ser una omisión del notario, puede ser una falta de pago de impuestos, o puede ser incluso hasta un gravamen que no está destrabado. Y entonces, ¿cuál es tu obligación? Destrabarlo. ¿Por qué destrabado? ¿Por qué pasa esto? ¿Conocen los folios reales? Folio real era más o menos una cosita así que decía folio real. Y tenía un número, ¿verdad? Aquí un 12, 14, 16. Con la tecnología y el avance de la ley, este folio real se transformó en un folio, ¿de qué tipo? Electrónico. Como su nombre lo dice, es electrónico.
Entonces, en la migración que hubo de folios reales a folios electrónicos hay inconsistencias, porque es como el acta del registro civil. ¿Cómo te llamas? César Espinosa Bonilla. Cuando yo nací, yo no lo vi, pero mi mamá me cuenta que alguien fue a la casa, que me dijeron cómo me llamaba y lo pusieron, ¿no? Un registrador del registro civil realizó tu nombre, pero a la hora de transcribirlo, porque antes no se hacían las actas como se conocen hoy, antes se decía, quiero 3 actas, iban al libro matriz y te las hacían a máquina, y ese que transcribía las máquinas, pues lo ponía con acuerdo a su conocimiento. Pues como no está la parte interesada, él no sabía cómo se escribía. Cortés es con S, pues le pongo con S. No, era con Z, pero como yo sabía que era con S, lo dije con S. Eso dio lugar a todas las rectificaciones que tenemos actualmente. Lo mismo pasa en el registro público de la propiedad. En la migración del folio real al folio electrónico hubo muchas inconsistencias. No porque el notario no lo haya revisado, sino porque esa migración fue perjudicial tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque los que hicieron la migración son humanos y tuvieron algunos problemitas. Por eso te dice el jurídico, oye, ¿qué pasó aquí? Ah, mira, nunca ha tenido gravamen, aquí está mi constancia de hace tantos años. Ah, ok, entonces un error interno, entonces ya lo revisan. Lo destraban y entonces camina del jurídico, lo sacan del jurídico. A veces te dicen, hazme una promoción. ¿Cuál es el efecto de esa promoción? Hacerles ver cuál es el error, para que ellos lo certifiquen internamente y entonces caminen el procedimiento. Que hay gente que pide, los certificadores son como los abogados, ¿verdad? Deben ser honestos. Pero hay unos que no, tu expediente no camina. Y es cuando te piden dinero. Ojo, no apoyes a esa gente, porque por esa gente toda la función registral está retrasando. Incluso hay mafias en la función registral y que dicen, este expediente no camina y no camina y no camina, es más, se pierde. Y luego tú dices, a ver, ¿cómo es posible que si hemos ingresado una demanda aquí y él ingresó su demanda posterior a la mía, está inscrito en él y el mío no? Pues por esas mafias que les digo. Tampoco podemos tapar el sol con un dedo, pero sí es mi obligación como docente sugerirles que ustedes no caigan en ese tipo de prácticas. ¿Queda claro? Y ese es el objetivo, porque eso es lo que pasa. Echan a perder todos los folios. Incluso los notarios en algún tiempo sacaron periodicazos que decían, no se puede con las mafias del registro. Y las escrituras se atrasaron, y mucho. No obstante que hubiera un decreto. Ahorita vamos a entrar a la función registral desde el punto de vista del instrumento, pero ahorita que terminemos con esto, ¿sí? ¿Qué sigue? La 5, certificación. 2 puntos, acto por el cual el registrador de la fe da fe de la existencia o inexistencia de los actos, hechos o constancias escritas o anotaciones en el acervo registral. ¿En dónde trabaja el registrador? En el registro, pero ¿en dónde él hace su labor? El acervo, ¿qué es? Aquí. En los folios. El registrador no puede hacer nada que no esté en folios. Es como el notario, no puede dar fe de algo que no pase por su protocolo o por su libro de actas. El registrador hace lo mismo. Tiene que trabajar en los folios. Si él te va a inscribir, va a ser aquí. Si él te va a cancelar, va a ser aquí. Por eso los folios reales anteriormente tenían acto jurídico, compraventa, al primer aviso preventivo, segundo aviso preventivo, gravámenes, y había otra hoja que decía gravámenes, hipoteca, primera hipoteca que se realizó a favor de banco fulanito de tal. Y todos esos son asentamientos, ¿no? Como quedamos, ¿sí? Pero deben de trabajar en el folio los registradores. No pueden hacer nada que no esté en tu folio. Por eso, cuando van a comprar una propiedad, ¿qué se sugiere, jóvenes? Certificado de libertad de grabar. ¿Para qué? Para checar que no tenga ningún gravamen y evitarse Ningún problema legal. Y si te expiden un certificado de libertad de gravámenes y dice, no existen gravámenes, ¿qué debo entender? lo puedo comprar. ¿Y qué pasa si un registrador dijo, ay, este no lo metí cuando tú lo pediste?
Esa constancia te sirve a ti como medio de defensa. Y con esta constancia puedes tirar ese gravamen que apareció misteriosamente, ¿verdad? Entonces, por eso es como abogado les sugiero que revisen todo el folio electrónico o todo el folio real, según haya, porque también existe antecedentes de libros. ¿Cuál es el punto? Antes de haber folios reales, hubo lo que se llama antecedentes de libros. Que decía, por ejemplo, libro 1, folio 3, hoja 44. Libro, sección y partida. Era libro, sección y partida. Libro, folio, bueno, sección, si le quieres llamar así. No, así era como... Partida, que es hoja. Es que eso era muy anterior. Sí. ¿Sí? Qué bueno que es conocedor, ya ve cómo me doy cuenta cuando alguien es conocedor. Libro, folio, sección, partida y hoja. Tú lo buscas así y te van a dar el antecedente, el primero que existe de ese inmueble, el histórico. Cuando dice César Espinosa García inscribió el terreno denominado Las Jacarandas, ubicado en calle, fíjense, calle Ptolomeo sin número, delegación Xochimilco, por ejemplo. Ese fue el primer antecedente a registrar. Y en esos entonces se cobraba la ley del impuesto del timbre. Y esos contratos, que eran contratos de compraventa, pero con unos timbres gigantes, que eran los sellos que le daban autenticidad, y que se inscribían en el registro, pero no como hoy se hace, sino con libros grandísimos. Y eso es lo que valía. Pagabas tu timbre como impuesto al notario y tu traslación de dominio al municipio, y ese era tu escritura. Porque los contratos se podían, de acuerdo a la ley del Código Civil de ese entonces, inscribir. Por eso se inscribían. Entonces, el primer antecedente del libro es este. Y aquí se transmitió, se fusionó folio real, del folio real al folio electrónico, que es lo que hoy no rige. Por eso hace rato les decía que había firma electrónica. Ahorita vamos a ver en qué consiste la firma electrónica del registrador, la firma electrónica del notario, pero vamos por partes, si no, no acabamos. ¿Qué sigue? Certificado electrónico, documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación que vincula los datos de la firma a su autor y confirma su identidad. Así es. Antes valía el folio real o el folio electrónico con sellitos, pago de derechos, y te lo entregaban físicamente. Hoy lo hacen electrónicamente. Si tú lo pides así, te va a llegar a un correo. Pero ¿cómo sé que es auténtico? Me vas a preguntar, porque tiene la firma electrónica del registrador o del funcionario o vía administrativa que te va a expedir con su firma el documento. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Porque va a tener una cadena que tiene más de 40 números. Pero esa cadena identifica solo a esta persona, que tiene las facultades de expedirte el folio electrónico. Entonces, ¿vale lo mismo? Sí. ¿Cuesta lo mismo? Sí. Nada más hay que pedir. ¿Sí me expliqué? ¿Sí nos damos a entender o no, compañeros? Es que es mucha información para 5 horas. Se ve fácil, pero es mucha información. Digo, yo encantado de la vida. Eso me gusta, a mí me gusta la vida. Entonces, si no entienden, con toda confianza, para eso estamos. ¿Sí? Pero el folio electrónico, ¿qué le va a dar validez? Y que te va a llegar a tu correo, la cadena del registrador. La cadena. Esas cadenas que a veces dices, oye, ¿y vale lo mismo? Sí, vale exactamente lo mismo. ¿Quién te los pidió? Una autoridad. ¿Tiene facultades? Sí. ¿Existe el folio electrónico? Sí. ¿Lo pagaste conforme a derecho? Sí. ¿Entregaste tu correo electrónico? Sí. ¿Te llegó ahí? Sí. ¿Es válido? Sí. Y es una forma de no estar perdiendo el tiempo en la oficina. Para eso se crearon los folios electrónicos. ¿Sí me expliqué? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Transparente? Sigamos. Conste que me están diciendo que sí.
El Código Civil. Sigue 6, el Código Civil del Estado de México. Bueno, el Código Civil, lo que yo les decía, un notario no puede dar actos o hechos jurídicos que no estén plasmados en el Código Civil. ¿De qué estado? Del suyo, con excepción, que quede claro, de otras entidades. ¿Cuándo se hace eso y cómo se hace? La excepción, la regla general es Código del Estado de México. La excepción a la regla es decreto presidencial para regularización de inmuebles dentro de su jurisdicción. Lo que les decía hace rato. Si tú tienes un inmueble en la Ciudad de México, lo lógico sería que un notario de la Ciudad de México te hiciera tu escritura, ¿verdad? Pero como te estás sometiendo a un decreto regularizatorio de propiedad, el Colegio de Notarios de la Ciudad de México tiene acuerdos con el Colegio de Notarios del Estado y del Estado de Hidalgo también, y del Estado de Morelos, son los que están más cerquitos, para las jornadas notariales, porque a veces no alcanzan los notarios de la Ciudad de México para dar escrituras a todo ese tipo de población. Por eso hay escrituras, y no es raro, que dicen: mi inmueble se encuentra en la delegación Tláhuac, por ejemplo, pero el que le dio fe o autenticidad a ese acto fue el notario número 40 del Estado de México en Toluca. ¿Por qué fue el de Toluca y no uno de aquí? Porque fue habilitado por medio de un decreto expropiatorio o regularizatorio de propiedad. Y igual pasa en el Estado de México. A veces tu inmueble está en Nezahualcóyotl, o está en Naucalpan, o está en un municipio y tiene la fe del notario de la Ciudad de México y está inscrito en el Estado. Es exactamente lo mismo. Son acuerdos para regularización de propiedades. O sea que no te extrañen si tu cliente te lleva un testimonio del Estado de México inscrito en la Ciudad de México, en Morelos, en Toluca o en Hidalgo, es normal. No voy a decir: oye, esto es falso. No. Se puede, sí, hay acuerdos. E incluso dice la fe notarial que no puede actuar un notario fuera de su jurisdicción. Todos tenemos ese punto de vista. Fuera de su jurisdicción no puede actuar. ¿Cómo actúa? Por medio de los decretos que les autorizan trabajar, y cuando actúan dentro de su jurisdicción, aunque el inmueble se encuentre fuera. Esa es otra excepción. Tú ibas con un notario de la Ciudad de México y le dices: oye, quiero escriturar un inmueble en Morelos. ¿Se puede? ¿Lo realizo en Morelos o lo realizo en la Ciudad de México? En la Ciudad de México. La Ciudad de México. Lo único que hago en Morelos es la inscripción del acta. Y se somete a la ley del Estado de México. ¿Pero se puede? Sí. ¿Dónde trabajó el notario? ¿Salió fuera de su jurisdicción? No. ¿Ya me expliqué? Todos esos elementos hay que aprendérselos. Hay que aprendérselos. Porque luego nos sorprenden allá afuera. Dicen: oiga, ¿qué está pasando? Nada, simplemente hizo el acto. Ejemplo claro: un terrenito que a uno de ustedes se lo pueden dar allá en Morelos, y le dices: quiero comprar y vender. El licenciado dice: yo te vendo. Él es el dueño en Morelos, yo te compro. ¿Pero para qué vamos a Morelos? Vamos cerquita, hay una nota, vamos a hacerlo aquí. ¿Vale o no vale? Sí. E incluso si no quiero llevarlo ante notario porque no tengo recursos, porque se los pagué, puedo hacer un contrato privado de compra con la jurisdicción de la Ciudad de México. Y aunque el inmueble sea allá, aquí lo voy a realizar, tanto el juicio como la escritura. Lo único que se va a hacer allá es la inscripción. Acuérdense, los actos jurídicos van al protocolo del notario, los hechos jurídicos van al libro de actas. Que hace rato hablábamos de que el libro de actas, el libro del protocolo del notario, los apéndices, los índices, todos esos elementos que tiene el notario, todo eso son acervo del notario. No puede un notario dar fe sin su sello. No puede un notario dar fe si no está registrada su firma y su media rúbrica. ¿Cuál es su media rúbrica? Para que una vez nos vaya quedando claro. Si tenemos una hoja, ahí tenemos un margen.
El notario siempre va a dar certidumbre a sus escrituras cuando pone aquí un quinegrama, que es el papelito que ves de doradito, plateadito, su firma, que esa es su media rúbrica, y al final del instrumento su firma y su sello de autores. Eso es lo que le va a dar fe, aunque el testimonio no lo lleva ya su firma como tal, ya nada más este acto se terminó, firma el sello de autorizar y se acabó. Mucha gente dice, ¿me puede entregar el original? Y yo les he dicho, nunca te lo van a dar. ¿El original qué es? El comprobante del acto jurídico que va a ser resguardado 5 años ante el notario y posteriormente de los 5 años al Archivo General de Notarías. Si tu instrumento que estás buscando lo hiciste en 2019, pues en 2019 lo tiene el notario en su resguardo. Pero si ya pasaron 5 años a partir de su firma, ya no lo tiene el notario, hay que ir al Archivo General de Notarías. En el Estado de México hay varios archivos, uno está en ESA, otro está en Naucalpan, otro está en ¿cómo se llama esto? Ecatepec, y otro está en Toluca. Según realices tus actos o el municipio, la suerte, hay gente que le toca siempre a Toluca. Y hay certificado electrónico, reproducción total o parcial de una escritura o acta, así como de sus respectivos documentos del apéndice, o solo de estos o de algunos de ellos, que el notario público expide únicamente en soporte electrónico y que autoriza mediante su firma electrónica notarial. La copia certificada electrónica que el notario público autorice será un documento notarial válido jurídicamente y se considerará con valor equivalente a la copia certificada prevista en la ley del notariado para el Estado de México. Ok. ¿Qué es un apéndice, jóvenes? ¿Qué se atiende por apéndice? Como dicen en el Facebook, no es lo mismo apéndice orgánico que el apéndice notarial, ¿eh? Nada que ver. Un respaldo físico de los documentos y de los actos. Bueno, es un respaldo, pero es parte del instrumento. Porque, por ejemplo, vamos a hacer contrato de compraventa entre el licenciado y el doctor, ¿sí? Y decimos, con la letra A que agrego al apéndice de esta escritura, agrego las identificaciones de ambos. ¿Es parte de la escritura? Sí, como parte integral del instrumento. Así es. B, como letra B, agrego el certificado de no adeudo del predio. Con la letra C, agrego el certificado de no adeudo del agua. Con la letra D, agrego los generales de los comparecientes, que más o menos los generales tienen una leyenda que dice que yo, el notario, certifiqué al compareciente, que certifiqué su identidad conforme a la letra que agrego al apéndice con el número D, y que es el señor fulanito de tal, de nacionalidad mexicana, que tiene tantos años, que se dedica a ser abogado postulante, etcétera, etcétera. Esas son las generales que se agregan y que van ¿dónde? En los apéndices del instrumento. Por eso vuelvo a lo mismo. Digitalización, lo que les estaba diciendo, la migración que hubo del folio real al folio electrónico. Folio real al folio electrónico. La digitalización se realiza con el efecto de que todas las personas que quisieran saber de un inmueble ya no tuvieran que realizar las grandes filas que se realizaban anteriormente. Una fila para obtener un folio real, tenías que ir al banco, pagar tu derecho y luego subir al primer piso, formarte en la fila donde estaban solicitando los folios reales o los folios mercantiles, según sea el caso, y esperarte hasta que te dieran el folio. Digo, antes eran hasta 2-3 días, hoy lo pides y te lo dan inmediatamente. Para eso se crea la digitalización, para que si tú no quieres ir al registro público de la propiedad o del comercio, entonces sí, tú puedas solicitarlo vía electrónica. Haces tu pago incluso vía electrónica, muestras tu pago y te lo entregan en tu correo, con una firma electrónica.
¿De quién? Del funcionario autorizado para expedirte este documento. ¿Vale? Sí vale, es exactamente lo mismo. Es como las actas de registro civil. En lugar de irte a formar y comprarlas, ya las puedes pagar vía electrónica y ya nada más vas a recogerlas. ¿Se entendió esto? ¿Por qué existe la digitalización? Obvio, esto no quiere decir que no haya errores. Me ha tocado asuntos en la práctica que a veces tienen asientos equivocados. De un numerito, por ejemplo. Un 192633 y luego el otro apareció con 192335, pero ese no era el mío, pero ahí estoy yo. Entonces, ¿qué pasó? Ay, nada más se equivocó el calificador, ahorita lo corregimos. Y ese ahorita lo corregimos es un procedimiento. Entonces tendremos que impugnarlo, hacer el escrito, darle seguimiento, etc. ¿En dónde lo vamos a hacer? En el registro público de la propiedad del Estado de México. ¡Ojo! Algunas de tus solicitudes las presentas en el registro, por ejemplo, de Ecatepec, pero la resolución no sale ahí. ¿A dónde tienes que ir? A Toluca. ¿Por qué? Porque la autoridad lo único que hizo fue recibirlo y la persona encargada de calificar tu solicitud está en Toluca. Entonces, oiga, pero aquí la entregué, sí, pero la resolución la van a dar en Toluca de Lerdo, por eso a mí no se me olvida. Toluca de Lerdo, señores. Hay que ir hasta allá a ver cómo salió esa solicitud. Y si te la concedieron, porque a veces dicen no al lugar y hay que presentar recursos y procedimientos. ¿Sí? Entonces nos quedamos en la digitalización. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita de eso? Creo que es muy práctico y se crea por algo, ¿no? ¿Cuál es el siguiente punto? 10º, el director general del Instituto de la Función Registral del Estado de México. Este funcionario tiene la obligatio juris victis de resolver toda la problemática que le sucede. Tiene la obligación. Aunque a veces no da la cara, aunque a veces tiene sus secretarios, sus auxiliares, él tiene la obligación de resolver su problema. Por eso yo siempre soy de la idea que como buenos abogados, si vas a hacer hasta una solicitud, la tramites con la formalidad. Pongas tu rubrito, la persona que va dirigida, el domicilio para recibir notificación, o sea, una especie de demanda chiquita. Cuando él ve eso, la mayoría las atiende rápido, porque dice, este no es Juan Pueblo, este es un abogado, no quiero problemas con los abogados. En serio, esa formalidad tiene, ese es un tip que yo les puedo dar. Háganlo en especie de demanda y los van a atender rápido. Porque lo que menos quiere son problemas con los abogados. No sé quién sea ahora, porque lo han cambiado, o los han cambiado de, ¿cómo se llama?, de ubicación. Una vez están en Toluca, otra vez los castigan, los mandan en Ecatepec, los regresan a Toluca y así los tienen, ¿no? Pero es una realidad, eso que les estoy diciendo. Entonces, este funcionario tiene la obligación de contestar todas sus solicitudes por la solicitud que sea y la índole que sea. ¿Sí? Y si él no sabe, tiene la obligación de decirle a sus auxiliares que le den solución a la problemática que ustedes presentan. Por eso es bueno saber quién es el director. ¿Cuál sería el otro punto? Folio electrónico. Lo que veníamos hablando, ¿no? Documento electrónico correspondiente a un inmueble o a una persona jurídica colectiva, Okay. considerando cada uno de estos como una unidad registral integral con historial jurídico propio, en el que se practican todos los asientos registrales correspondientes a los mismos. Folio electrónico no solo es para inmuebles, también es para personas morales. Por eso antes decían registro público de la propiedad y del comercio. En la Ciudad de México vas a pedir un folio comercial o un folio mercantil, para que entendamos bien, y ese folio mercantil está digitalizado y está al día. Y tú te preguntas, oye, el registro público ha cambiado, se ha modernizado. No, porque ya no depende de la Ciudad de México, depende de la Secretaría de Economía. Y ellos se encargan de tener el registro mercantil al día. Bueno, a ver,
Nos quedamos en la digitalización y luego vimos otro. Después fue el director general, luego el folio real electrónico, bueno, folio electrónico, perdón. Seguiría formato precodificado. ¿Qué establece el formato? ¿Cómo se define? Documento electrónico base del sistema del folio electrónico que contiene los datos esenciales sobre un acto o hecho registrable para la práctica del asiento correspondiente. Entonces su nombre lo indica. ¿Cómo se llama? Formato Precodificado. Esos son los datos que te pide el registro para elaborar una codificación, o lo que es lo mismo, lo que llamábamos hace rato, una digitalización. Si tú vas a un inmueble y lo buscas, inmueble, si lo buscas por folio real, certificado de libertad, folio electrónico, ¿y qué pasa en algunos casos? Te dicen, estos folios no están digitalizados. ¿Qué significa? ¿O qué debemos hacer cuando te dicen no están digitalizados? Quiere decir que siguen en el anterior procedimiento, en el folio real. No lo han digitalizado. Acuérdense que la migración que hubo de folio real a folio electrónico es pasar toda esa información, pero ahora de manera electrónica, para que tú al pedir un folio electrónico, toda esa información viniera vía internet y te la dieran ¿dónde? En tu correo previo pago de derechos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, eso que es precodificado es cuando existe este caso, te dicen, llene el formato precodificado. Y llenas este formato y es el nacimiento a la migración de tu folio real a folio electrónico. Pero si no lo solicitas tú, no lo van a hacer a menos que vayan con el proceso, porque va por zonas, por colonias, por entidades. Algún día lo vas a tener electrónico, pero si quieres que sea adelante, es el procedimiento. Solicitar que si ese folio no está electrónico, llenen los datos de precodificación para que lo hagan electrónico. ¿Sí? Por eso les digo que es importante. ¿A solicitud de particulares? Sí, hasta esa petición de parte o de oficio. Normalmente son de oficio, pero como son muchos, pues claro. Son muy raros de encontrar esto, pero los hay todavía, sobre todo en las zonas de Xochimilco, Tláhuac, Gustavo Amadero, esas zonas donde Dios todavía no ha pasado técnicamente, y siguen siendo rancherías, pueblitos, zonas de cultivo, etc. Ahí todavía existe esto. Entonces, esa es la causa por la cual en el registro, en la parte de comercio, la escritura de inscripción de una constitutiva o de un acta de asamblea extraordinaria tiene que estar acompañada por un disco, claro, un precodificado. Esa es la razón. ¿Sí? Porque ahora, les vuelvo a repetir, lo tienes físicamente y lo tienes electrónicamente. ¿Cuánto me costaría a mi gobierno hacerlo, transcribirlo? Por eso te lo piden codificado. Pero eso es en caso de las sociedades. Pero en el caso de los folios reales electrónicos, a veces te dicen, llena tu formato. O en otras palabras, que tu disco, pero ¿cómo vas a hacer un disco? O digitalizar un disco de los datos de tu escritura. Por eso te dicen, llena tu formato. ¿Y ese formato me lo dan? Se los entrega el registro. Y hay varios casos, varias hipótesis, pero lo general es por eso. O a menos que tenga un problema legal el inmueble, por ejemplo, una extinción de dominio público. Nunca lo vas a hacer. Para decir, tu folio está resguardado por el gobierno, concretamente juzgado tal. ¿Qué hice? No, pues no sé tú, pero está resguardado. Pues no te espaldes, no sé investigar por qué.
Eso pasa muy común cuando das en arrendamiento o préstamo un inmueble. Tienes que agregar una cláusula que diga que te cubra de la extinción de dominio público por ciertos delitos. Antes eran 5, ahora hay como 20. Lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas, robo de autopartes, secuestro, delincuencia organizada, y la modalidad que se está por aprobar en estos días, o no es que ya se aprobó, la falsedad de uso de facturas. Eso se está tratando en el Congreso, y si se aprueba también va a ser delincuencia organizada. Y lo peor del asunto es que con esto ellos van a tener la facultad de expropiarte tus propiedades y venderlas, como lo hicieron con el cochinito. ¿Hay violación? Sí. ¿Que podemos hacer? Sí, pero es otra cosa. Yo nomás estoy hablando de la iniciativa de ley. ¿Sí? Y es el otro tema, es otra cosa, nomás para que te enteres. Y aquí vamos a dar un diplomado de esos también. Así como hay lavado de dinero en el sector no financiero, va a haber otros procedimientos que se están tratando de eso. Como que lo que pasó con el chino es así como que ni siquiera le garantizaron el debido proceso, porque antes él interpuso su amparo y ya estaba en venta la propiedad. Por eso te estoy diciendo. Porque la procedencia de los recursos, ¿de dónde es? ¿Dónde está la violación? Desde mi personal punto de vista. Pues que no se fijó el origen, ¿no? Pero por ejemplo también ahorita en todas las empresas que se dedican a hacer simulación de operaciones, o sea, ¿cómo se llama? Ahí por ejemplo, en su momento... ¿Qué sigue? Por ahí, por favor. El 13, firma electrónica avanzada con valor jurídico equivalente al de la firma autógrafa definida en la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y municipios. Firma electrónica avanzada. Esas firmas electrónicas avanzadas son las que maneja el notario y el registro público de la propiedad. Esas firmas avanzadas solo se las dan al notario. Él tiene un archivo especial en el que puede consultar todo lo que guste y desee. Va a quedar registrado nada más para efectos de investigación, que es lo que está haciendo. Pero esa firma electrónica avanzada la va a tener el notario y la va a tener el registrador para darle contestación a sus solicitudes. Cuando te digan la firma electrónica avanzada, refiérete al notario y al registro, nada más, porque hay firma electrónica, esa es una, pero la avanzada, solo el notario y el registrador. ¿Sí? El notario le va a hacer una consulta al registrador y el registrador va a contestarle de la misma manera, pero eso es algo casi interno entre el notario y el registro público del Estado de México. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Dudas o no? Seguimos. Fracción 14. Firma electrónica notarial. Firma electrónica de un notario público, la cual se considera con igual valor jurídico que su firma autógrafa y su sello de autorizar en términos de la Ley del Gobierno Digital del Estado de México y municipios, la Ley del Notariado del Estado de México y demás disposiciones aplicables. O sea, esto equivale a que si tú le pides al notario un testimonio, y antes te lo daba con firma autógrafa, sello de autorizar, hoy te lo puede dar igual, nada más que en lugar de tener firma y sello, va a tener su firma electrónica, que es la que está autorizada y registrada en el Archivo General de Notarías, en el Registro Público de la Propiedad de Comercio y en el Colegio de Notarios. Y vale igual, aunque no tenga firma y sello. Te vas a dar cuenta porque te va a mandar una hoja aparte después de todo, que tiene sus datos del notario y tiene una especie de cadena y una bandita. Esa es su firma electrónica del notario. Y es válido como si fuera un testimonio de los que te expiden físicamente. Muchos quieren ver su escritura, tamaño gigante y todos sus documentos. En las firmas electrónicas casi todo va resumido, porque son muchas hojas. ¿Queda claro? ¿Dudas? Bueno, sigamos. Fracción 15. Hoja de seguridad papel. Hoja de seguridad, papel oficial en que se expiden las certificaciones. Papel seguridad. Antes, todavía yo, hasta hace unos años, tuve la oportunidad de comprar papel notarial. Y en esas hacía mis contratos, pero ¿por qué yo lo hacía? Yo no lo hacía con el fin de que quisiera ser notario. Lo hacía porque la hoja se veía grabada, en el centro iba con una grabación de X
empresa. Y al transcribir tú tu contrato se veía bonito en hoja gruesa, en hoja de cartón. Se veía bonito, en cambio a los que hoy tenemos en hoja bomb se ven más delgaditos. Por eso los llegué a comprar esos folios. Pero esos folios eran para los notarios y se compraban en cualquier lado. Hoy ya no puedes adquirir en teoría ningún folio que sea del notario, ya sea del Estado, de la Ciudad de México. O sea, que sea comerciable, no. Ese nada más se le vende a las notarías. Pero es un papel seguridad. ¿Por qué es papel seguridad? Porque con ese los notarios certifican que tu documento es auténtico. Todos los notarios te van a dar una especie de papel diferente a todo lo que vemos en cualquier tienda o papelería. No va a ser igual, ¿por qué? Porque el papel seguridad es un requisito para poder utilizar los protocolos o los libros de actas de los notarios. Recordando que el libro de actas, como el protocolo, tiene apéndices, tiene índices. ¿Cuál es el índice? Tú vas a una notaría y dices, oye, la escritura fulanita de tal, van a agarrar el índice, número de escritura. Cuando lo hiciste en 2019, van a agarrar el índice del 2019, pues pueden ser 2 o 3. Los van a abrir y van a decir, este lo tenemos aquí o es para el archivo. ¿En dónde van a consultar? En el libro de índices. Son 2 libros de índices, uno para el notario y uno para el registro, por cada protocolo o libro de actas. Si tengo 2 libros, uno donde registro mis actos jurídicos y el otro donde registro mis actas, tengo 4 índices. ¿Por qué tengo que llenar 4? Porque a la hora de entregarlo al archivo general se van a quedar con el protocolo y un índice, y a mí me van a dejar otro de acuse, para que cuando el cliente me llegue a preguntar, yo le diga exactamente si lo tengo resguardado o lo mandé al archivo. ¿Cuánto dura el resguardo del notario? 5 años. Que nunca se les olvide. ¿Dudas? Sigamos, jóvenes. Esto, y apenas estamos viendo el artículo 3º, pero los 124 artículos hablan de todo el procedimiento. Ahorita podemos ver algunos en la práctica para que nos quede más claro. Nada más vamos a acabar los conceptos, por favor. 15, instituto. El Instituto de la Función Registral del Estado de México. Todos los funcionarios que trabajan en el registro del Estado de México fueron seleccionados previo los requisitos de este instituto. El registrador, el auxiliar, el director, el área jurídica, todos se basan en esta forma de ley, todos los requisitos que están en esa ley. Si ustedes tienen este tipo de código, este viene hasta atrás. Prácticamente dice ley que crea el organismo público descentralizado denominado Instituto de la Función Registral. Aquí están los requisitos para ser registrador, para pertenecer a un auxiliar. Todo esto viene en esta ley, que es diferente a la ley que estamos estudiando. Una es las atribuciones del registro y otra es la forma y selección del registro, de cómo opera. ¿Me estoy explicando? Ok, sigamos entonces. 17. Ley del Instituto de la Función Registral, ley que crea el organismo público descentralizado denominado Instituto de la Función Registral del Estado de México. Instituto suena muy fuerte, suena como que muy organizado, aunque en la realidad pues deja mucho que desear el instituto, porque falta mucha capacitación a los diferentes intervinientes. Ustedes vayan a cualquier registro público del Estado de México, el que ustedes me digan, y hay uno que sabe mucho y otro que no sabe nada, y ese que no sabe es el que te toca a ti, te da mala información y luego ya regresas y otra vez hasta que te toca el bueno. Entonces, para que no te pase eso hay que leer la ley, hay que conocerla, para que no te digan cosas que no son. Hoy ya tienes las herramientas para saber cómo, cuándo y dónde. Y alguna duda, pues ya me hablan, si ya en lo particular, pero sí es parte del procedimiento. Tienen que conocer los alcances de cada dependencia, y más en el Estado de México. Ahí como que es más problema que en la ciudad, porque te ven y ¿qué quieren? ¿Quién no venía? A ver, ¿qué necesita esto? ¿Sabe lo que está pidiendo? Ah, todo regrese cuando tenga los requisitos. ¿Cuáles son? Investigue, sí. Aquí no es área de informe. Así son. ¿O me equivoco, licenciado? Son bien amables en el Estado de México.
Por eso hay que tener amigos gestores, porque no se hace. ¿Vale? ¿Qué sigue? 18. Ley registral para el Estado de México. Es la ley que estamos estudiando, la ley registral. Es el cuerpo del procedimiento registral en todo el Estado de México. No hay de que a su pago le pico una y acá está en Nezahualcóyotl. Es lo mismo todo el Estado. Por eso se refiere a la ley, como un procedimiento. ¿Qué sigue? 19. Reglamento de la ley registral para el Estado de México. Ese del reglamento se transformó en esta nueva ley que les estoy diciendo. Ya no existe ese reglamento como tal. Se acaba de transformar. Por eso es la ley registral, ya no es el reglamento. ¿Cuál es el alcance? ¿Qué tiene más relevancia desde el punto de vista orgánico, jerárquico de la administración pública del Estado de México? Es decir, ¿vale más una ley o un reglamento? Por eso la crearon como ley y esa la aprobó Enrique Peña Nieto. Pero sigue denominado reglamento de la ley registral, ¿no? Claro, pero eso es por uso práctico. Entonces, Pero ya no existe el reglamento. está estas dos, la función registral y está la ley. El reglamento es interior. ¿Pero sí existe? Sí existe, pero ese es para sus funcionarios. Es decir, ¿quién es el obligado a firmar el certificado de libertad de gravamen? Voy al reglamento. El jefe de la unidad, ese que te firma. Ese es el reglamento. La función interna de los funcionarios. Sí, es ahí donde hay un artículo que dice que es a criterio. Ya no hay a criterio. ¿Ya no hay? Ya no hay. Ahora es tú eres y tú nada más que tú. Sí, esa fue parte de la reforma en la ley registral del Estado de México. ¿Ya ¿Acabamos o seguimos? Seguimos. 20. Registrador titular encargado de una oficina registral. El registrador tiene auxiliares, como todo abogado. Cuando el registrador califica, tiene que fijarse en estas tres leyes. Código civil, que cumpla los requisitos primero del acto. Ley de notariado, para que cumpla con todo lo que establece el notariado del Estado para efectos de un instrumento. Y lo más importante, ley registral del Estado de México, que tu instrumento cumpla con las formalidades esenciales del registro. Si no, no va a ser inscribible. Hace rato la pregunta del compañero decía, ¿por qué hicimos esta escritura en el Estado y el registro de la Ciudad de México no lo quiso registrar? Porque no cumple las formalidades esenciales del registro de la Ciudad de México. Acá dices, ¿es escritura o es acta? Pero todo era acta, entonces no, ¿es escritura o es acta? Y si tú en un acta estás transcribiendo una escritura, ¿qué pasa? No hay certeza jurídica. ¿Y cuál es el objeto de la notaría o de la fe notarial? Dar certeza y seguridad jurídica. Por esta razón no es escribir. ¿Sí me expliqué? Entonces, no se dejen llevar por el canto de las sirenas, hay que estudiar, hay que ver por qué, ¿no? ¿Sí? Sigamos, por favor. 21. Registro público de la propiedad del Estado de México. Ya vieron que aquí no dice del comercio. Registro público de la propiedad. Es el primer estado que yo veo que habla con propiedad. Todo el mundo decía registro público de la propiedad del comercio, la propiedad del comercio. Y no existen uno con el otro. Vamos a 22. Resguardo, custodia administrativa de documentos. El resguardo, ¿qué les dije? 5 años los debe de tener el notario y después de esos 5 años los debe entregar al Archivo General de Notarías del Estado de México. Ojo, para efectos técnicos. Cuando tienes la suerte de que en tu municipio hay archivo, muchas veces ahí los encuentras, pero después de 10 años tienen que limpiar el archivo local. ¿Y a dónde crees que los mandan? A Toluca de Lerdo. ¿Sí? Entonces, cuando vas y preguntas dónde está ubicada la sucursal del registro público de Catepec, te van a decir aquí, ¿qué instrumento notarial busca? ¿Ok? Te lo busca, te dice, mire, lo tuvimos 5 años, pero por falta de espacio físico lo mandamos a Toluca de Lerdo. ¿A dónde cree que tiene que ir? A Toluca de Lerdo.
Por eso, familiarízate con Toluca. Hazte amigo de la gente de Toluca, porque lo vas a estar viendo una y otra y otra. ¿Queda claro? ¿Ya terminamos o seguimos? 23, sello electrónico. Al de la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y municipios. El sello electrónico, ¿cuál es o cuáles creen que es? Digo, para salir de dudas e ideas. El electrónico, ¿cuál es? ¿Qué es lo que te dice? Este es mi sello electrónico. Una cadena, la cadena que tiene el documento. ¿Y te has fijado que cuando te llega tu estado de cuenta dice SAT, cadena, y que tiene una serie de numeritos? Ese es el numerito que tú eres para Hacienda. La cadena que está establecida. Eso es casi prácticamente todo lo que se refería a su curso. Ahora vamos a los casos prácticos. El curso, como está editado aquí, habla de lo básico de cada punto. Ahora, ¿cómo se aplican en la práctica? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Vámonos a un punto claro. La certificación, por ejemplo, la vamos a encontrar por aquí. En el 77, por favor. Artículo 77. ¿Qué establece el 77? Dice, el registro, el término de lo dispuesto por el artículo 8.4 del Código emitirá, inciso A, certificaciones. Ojo, certificaciones. ¿Quién puede certificar en el registro? El registrador solamente. ¿Qué sigue? Sobre el número 1 dice certificado de existencia o inexistencia de gravamen y limitaciones. Ojo, certificado de existencia de qué? De un gravamen o inexistencia de gravamen o limitaciones. Ojo con las limitaciones. ¿A qué se está refiriendo? A los que puede ser a los avisos, pero también puede ser al uso. Te digo que este inmueble no puede venderse. Tiene una limitante, es inmueble, patrimonio familiar. Esa es una limitante. Claro. No se puede vender porque la familia decidió constituirla en un patrimonio inmueble familiar. Cuando un cliente te diga que quiere constituir el patrimonio inmueble familiar, adviértele que no va a poder comprar, vender y va a ser embargado. O sea, que va a ser para la familia y para vivir única y exclusivamente. Ya no va a poder hacer nada. ¿Y cómo se constituye? Cuando yo voy a registrar ese inmueble, tengo que decir esto. No, tienes que hacer un procedimiento ante el juzgado de que quieres constituir ese inmueble en patrimonio inmueble familiar, que debes de cubrir con ciertos requisitos. Cuánto vale, no pase de cierto monto el inmueble, de que no sea para evadir a acreedores. Y te aperciben que si lo haces para evadir a acreedores, te harás responsable a las sanciones penales que emita el Código sustantivo de la materia penal del Estado de México. O sea, un delito. Entonces tienes que fijarte que no sea para defraudar a acreedores, que cumplas con los montos, pero te lo dicen, es imprescriptible, inembargable e inalienable. ¿Qué significa esas tres modalidades? Que ya no vas a poder vender, que no se va a poder pagar, que no vas a poder más que vivir tú y tu familia, que para una urgencia no se puede vender. Y dar en garantía. Ni nada. ¿Y es irrevocable? Es irrevocable. Ya, se queda. Sí, no estamos jugando. No, bueno. Sí, sí me expliqué. Por eso cuando les toca un cliente, adviértanle y se cobra eso muy bien. Bueno, yo en mi caso, cuando me ha tocado este tipo de asuntos, primero le leo la cartilla
Luego que me firme un documento que está de acuerdo en lo que estamos haciendo. Porque si no, es que me dijo un abogado. Pues le pones un documento que diga que se hace sabedor de todos los alcances, consecuencias legales que fueron explicadas por el suscrito abogado. Después de eso hace el procedimiento. Como se hace en una jurisdicción voluntaria. Y de esa manera se inscribe. Y una vez que lo tienes, es irrevocable. ¿Cuánto se cobra? El 10% del valor de la masa. Si este vale 1.000.000, son 100. Si vale 2, pues son 200. Pero como no siempre nos caen los pobres, pues ya olvídate de 150, 30, 20, lo que resulte. Pues a mí siempre me caen pobres. Si me cayeran ricos, pues estuviera millonario. Que me caen pobres, o ya cuando los asaltó otro abogado, que ya les limpió su cartera, y ya te cae a ti como de rebote. Es que ya pasé por todos los de aquí que son bien raros, no me falta usted. Ah, gracias. ¿No? Pues hay que hacer, ¿no? Tienes que dar la asesoría. Además hay que dar servicio social, ¿no? Acuérdense de dónde vienen, son de universidades públicas casi la mayoría. Las privadas también de vez en cuando dan su servicio social. ¿Tienen preguntas? Usted siempre así con tu cara de sí tengo preguntas. ¿No? ¿Sabes que si ya lo hiciste en matrimonio familiar? Supongo, bueno, es el matrimonio. Y cuando fallecen estos, hasta los hijos se quedan dentro de nada más. Al final si ya no puedes vender. A ver, si no es inembargable, si es imprescriptible, si es inalienable, ¿qué pasa? Ya no puede pasar. ¿Cómo se llama la acción? Patrimonio familiar. Dice que es de los padres. No, pues es entonces. Pues ya me entendiste. Va a pasar de generación en El generación. problema es cuando se van multiplicando. Cuando son 40 familias para un lugar tan pequeño, ahí sí, ¿cómo le haces? Pero de que se tiene que quedar, se queda. Ya no hay transmisión de dominio. Queda nombre del abuelito, sí, ya no importa, porque sin embargo, pues, lo único que tienes que acreditar es que eres parte de esa estirpe para que tengas derecho. ¿Verdad que es diferente? Eso los habían dicho. Aquí estamos para eso. Esta escuela da para esto y más. O sea, en la Constitución se especifica si son del tronco o son los No, nada más dice que los titulares lo quieren hacer para efecto de la familia y su descendencia. ¿Qué entiendes? Entonces falta toda la residencia. Todos los, tienes 1.000 metros, pues ahí caben todos, mientras sean pocos, ¿no? Ya cuando sean 3.000, pues ya no caben, ¿verdad? Pero aparte unos nacen y otros mueren, es eterno. ¿Sí me expliqué, jóvenes? ¿Verdad que son ejemplos bien claros? Y es que solamente así para aprenderlo. Entonces, ¿qué sigue abajo? Certificado de inscripción. ¿De qué? ¿De inscripción de qué? El registrar quién es el titular. Voy a inscribir el nuevo procedimiento. El señor era el titular, hoy hay otro titular. Inscripción de propiedad. Primero tiene que haber un proceso interno, sí. Primer aviso preventivo, segundo aviso preventivo, inscripción. La inscripción es la terminación de tu procedimiento de validación interno de la mujer. ¿Me estoy explicando? No hablo quiero no hablar muy técnico para que se entienda. Si no, pues me dice. Certificado de no inscripción. ¿De no inscripción de qué? Cuando no existe propietario. Propiedad. Eso es un requisito en el Estado de México para la acción de usucapión. ¿Sí? ¿Ya no? Sí, no. El requisito es el certificado de inscripción porque vas a ejercitar la acción en contra de quien aparece como propietario. Si hay inscripción, puede haber usucapión. Si no hay inscripción, ¿dónde lo inscriben? Si tiene razón. Sí, tiene razón, sí. Es de inscripción. Sí. Porque tiene que haber un titular para que tú prescribas el derecho del que está como titular. Si no, ¿dónde lo inscribes? Sí, y el de la inscripción es cuando se va a llevar a cabo la elaboración del año. A ver, ya no entiendo. Es que los dos me hablaron. Cuando el certificado de la inscripción es para que se denuncie la matriculación Matriculación administrativa. o la judicial.
acreditar que no existía nadie como titular registral para generar los antecedentes de inscribir. Entonces, el no inscripción es para acciones de matriculación y el de inscripción es para acciones de otorgamiento y firma de escritura y de inscripción por la acción de prescripción que se da de buena y de mala fe, coloquialmente usucapión. ¿Queda claro? A ver, ¿sí o no? Como que no las veo convencidas a ustedes. Certificado de no. Por ejemplo, yo tengo una duda. Una señora una vez me quiso vender un terreno. Sí. Cuando yo fui al registro público, chequé que decía que el señor era propietario a través de una usucapión. De ahí se derivó que ahorita él tiene pleito con una constructora. Y ahí ves así como que, o sea, no entiendo así de cómo el señor inscribió a su favor. Bueno, te voy a decir. El punto de la venta, acuérdate lo que te estoy diciendo desde el principio. Primero hay que acreditar el hecho generado. Por eso, el hecho generado. ¿Cómo adquiriste la propiedad? Todo el mundo cree que la usucapión debe de proceder con las modalidades. ¿Cuáles son esas modalidades? Buena fe, pacífica, continua, interrumpida, carácter de... Pero antes de acreditar modalidades, tengo que acreditar el hecho generado. ¿Cómo llegó a ti la propiedad de ese inmueble? ¿No? ¿Cómo llegó? ¿Quién te la dio? Tiene que haber un acto traslativo de dominio. Si no es, ojo, si no es traslativo, no opera. Me lo dieron en arrendamiento, entonces no te lo transmití. En comodato, entonces fue a préstamo. No se da la modalidad de la prescripción. Por eso yo les reitero, para una prescripción tiene que haber el hecho generado. Si no hay ese hecho generador como principal base de la acción, es improcedente. Y no lo hago yo, lo hace el registro de oficio. El registro de oficio te va a decir, usted carece del hecho generador, por tal motivo su acción debe declararse improcedente. Y te va a excepcionar con la excepción de falta de documento idóneo del hecho generador. ¿Qué va a pasar después de esto? Ya no se va a dar la prescripción. Pues quiero suponer que en mi caso hay un acto, un contrato de un tercero, donde alguien le vendió al señor y no fue el mismo que estaba inscrito. ¿Qué pasa? La usucapio, ¿contra quién voy a demandar? Contra el que me vendió y contra el que aparece inscrito en el registro de la propiedad. Lo que voy a prescribir son los derechos de los titulares registrados y en su lugar se pongan los míos. Por eso hace rato, cuando decían de los requisitos de la usucapio, no son fáciles de acreditar, porque no nada más se hagan en juicio, sino a ver, ahora acreditan estos otros que son aleatorios del principal, y si el registro establece que sí los cumple, entonces te los va a cambiar, porque la sentencia de usucapio es tu escritura. Son formas de adquirir la propiedad. Una es la escritura normal, que es lo básico, que es la compraventa ante notario. Otra puede ser la formación, pero la prescripción o la usucapión es otra manera de adquirir. Quiero pensar en el asunto que si fuiste a checar, había alguien inscrito, ese es el dueño, y ese tiene un problema con un tercero que es una constructora. A lo mejor le debía a la constructora, le dio estado. No, porque ha vendido así, ha defraudado a 20,000 clientes. Pero debe de haber un titular. ¿Y en la constructora o el señor? El señor. O sea, ha vendido así de, dame 40,000. Pero ¿quién aparece como dueño en el registro? Él Y él tiene un problema con una constructora y aparte con particulares. Por eso, pero no en el registro el dueño es el señor. No está grabado. Sí, no está grabado, pues no lo sé. Tiene 20 acreedores, a gente que ha Pero ahorita, defraudado. por ejemplo, ahorita que ya tienes grabado desde que están 2 semanas. Son eso, grabando, entre comillas, porque nada más son avisos. Aquí lo que para liberarse un mueble tienen que terminar con todas sus cosas. Pero hay un punto, la forma de adquirir la propiedad que decía su compañero. Normalmente, ¿puedo borrar ya aquí? Sí. A veces todo el mundo cree, porque esa es la creencia
o así nos hicieron creer la mayoría de nosotros, que una escritura tiene a veces más valor que una sentencia, y eso es un gran error. Una es una escritura, y la otra es un título de propiedad. Y a veces es una sentencia inscribible. Escritura, ¿quién la realiza? Notario. Y tiene que verificar que el que compra y el que vende exista. Tanto el vendedor inscrito, porque si no, ¿a dónde inscribe el acto? Y el que es comprador, que cumpla las modalidades de la compraventa. Se realiza ante el notario, ¿estamos de acuerdo? Pero esta la va a hacer el notario por dos maneras. Una, por medio de personas físicas o morales. Y la dos, por medio de decreto, que es la que les estoy diciendo, el PAE, decreto. PAE debe entenderse protocolo abierto especial. Ahora bien, sea por una o sea por otra, tiene la misma validez el notario, sí, pero las dos están sujetas a la nulidad. ¿Nulidad de qué? De escritura o de decreto. ¿Sí me explico? Pasa un tercero, título de propiedad. Este título de propiedad, que también da derechos de propietario, no lo hace un notario, o sí lo puede hacer un notario, pero por medio de corer. ¿Qué es corer? Que ya no existe, ¿no? Se llama INSUS. Ahora se llama INSUS. Por eso, o sea, primero vamos al origen. Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra. Migró el nombre, pero el objetivo es el mismo. ¿Hoy cómo se llama? INSUS. ¿INSUS? ¿Qué nombre tan raro? Instituto para el Sustento del Suelo. O Suelo Sustentable. Algo así, suelo sustentable. Es una cosa así. INSUS, ok. Internacionales. No, Es que dicen que antes era comisión y ahora es instituto. Esa es la gran por eso les digo, ¿cuál es la diferencia? El instituto suena como una Son los gran mismos organización. empleados, los mismos De Coret a INSUS. El título de propiedad es inscribible si este de acá se inscribe en el registro público de la propiedad y este de abajo en el registro agrario nacional, el RAN. ¿Sí? Pero también es en el registro público cuando es la propiedad privada. O sea, yo creo que también el título de propiedad, pero bueno, primero se escribe en el RAN y de ahí ya se va al registro público. ¿Primero dónde? En el registro agrario nacional. Ya hasta que estamos de acuerdo. Registro Agrario Nacional, ¿por qué? Porque los títulos de propiedad, la Constitución establece que solo son para solares o parcelas. Es bueno que pregunten por qué nos damos cuenta todo lo que se puede. Pero de esta manera, bueno, yo me pongo a sus órdenes, jóvenes. Creo que esto no es a lo mejor lo que tú esperabas, pero es parte de lo que me permitieron con el espacio de tiempo que tenemos. Si hubiera sido 2 días, hubiera preparado a lo mejor otro procedimiento. No se han dado cuenta que nosotros estuvimos construyendo el método de aprendizaje, de enseñanza de este curso, este diplomado, fue construcción. Tocando el método pedagógico de construcción, en lo que construye son ustedes, yo nada más dirijo. ¿Vale? En otros diplomados hemos utilizado el de inducción, hemos utilizado el de preguntas y respuestas o lluvia de ideas, cuadro sinóptico y comparación de conocimientos, y no para exhibir sino para enriquecer. Eso me lo da la práctica de la docencia. Entonces creo que aquí se han cumplido los elementos, vimos el temario que me dieron y algo más. Si todavía aún así tienen dudas, bueno, con gusto yo los contestaré. Todo el mundo lo que me dice la observación de su compañero de 2 días, bueno, pues debería ser de 2 días, incluso este en particular debería ser 3. ¿Por qué? Porque hay que ver la teoría, hay que ver la práctica notarial y la práctica registral. Y es mucho, muy extenso. He tratado de cumplir con esto y creo que a satisfacción de ustedes hemos cumplido con lo básico.
Sí. ¿Alguna pregunta, duda, algo que quieran adicionar? En un contrato de compraventa, para que cuente con los elementos y para que después no me lo queten. Ajá, no me lo queten. ¿Qué elementos tendría que tener básicamente para que mi compraventa fuera formal? Primero tienes que escoger qué tipo de compraventa deseas realizar. Porque hay compraventa en especie, en acervo, a mesura, a caution, a corpus, a plazo. ¿Cuál? ¿Y qué vas a comprar hoy? ¿Un objeto mueble? Por ejemplo, un inmueble, un terreno, ¿no? Ok, es un inmueble. ¿Cómo lo quieres vender? ¿Es terreno es casa? Es terreno. Entonces, a corpus. Todo lo que está dentro del terreno. Pero yo creo que la pregunta es, tú quisieras tener la certeza jurídica de, se supone que siendo con el notario, que es el perito, tiene que pero a lo que ella se refiere es entre particulares. ¿Cómo lo puede hacer? Antes de llegar al notario. Sí, porque hace un contrato de promesa de venta. Porque tú lo obligas a vender y lo formalizas en el notario. ¿Alguna vez en un juzgado tocaban eso de que la promesa de venta como tal no existe? Porque cuando se da un peso, se está formalizando. Podría cumplirse o no cumplirse, ya es otra situación. Pero es únicamente el término que se utiliza. Pero la gente se va con la idea, ¿sí?, de que es de promesa. Como es promesa, la tienes que vender en la notario. Pero ¿qué pasa en el incumplimiento? O sea, está sujeto a las modalidades de la oferta y la demanda, eso sí. Pero en tu caso, si quieres entre los particulares, tienes que tener los elementos de validez y ¿cuáles son los de validez? Tienes que tener, por ejemplo, la forma, el consentimiento, el objeto, el precio, el plazo, las penalidades, porque todavía hay abogados que a estas alturas quieren que les paguen daños y penas. O es daño o es pena, no puedes cobrar todo. Luego por eso a veces nos regañan. Dicen, a ver, usted todo quiere, o es daño o es pena, porque no puedes cobrar todo. Si no sería, ¿qué clase de contrato sería? Y ese sería penalizado. Incluso si tú le pones a un pagaré 12% de interés, la autoridad, el juez, tiene la facultad de reducirlos. 0.5, 0.4, 0.3, algo que ya no sea perjudicial, porque si también eres muy alta, también te pueden acusar por enriquecimiento. Tienes que checar que el inmueble aparezca el nombre de si es casado, que te firme la distinción social con un certificado de libertad de gravamen, tus testigos, que te pongan, digo, a estas alturas con la huella y poderle dar, o sea, que pudieras hacer lo que sea la fecha cierta, porque a veces se queda en privado y ya ahí se vuelve un... Pero la fecha en determinado momento que sirve, ¿no? Porque por no, a ver, ¿cómo le darías tú la fecha cierta? Que es para mí un tema que no es tan simple como se platica. Porque, ¿sabes? Tú lo firmaste el día de hoy y en tus particulares tienes tu gravamen, tienes identificaciones de tus vendedores, de tus testigos, y lo firmaron privado. ¿Cómo le dan la fecha cierta? ¿Lo hemos firmado o no lo hacen la fecha cierta? Porque igual te hago mañana uno con la fecha de la semana pasada. Creo que te decía que la fecha cierta es que a veces los firman con justicia, que tiene que tener matricidad para hacer la fecha cierta. Y la matricidad se adquiere de dos formas: vía judicial o vía notaria. Vía judicial, hasta una jurispor y requieren la ratificación de firmas entre el tribunal. ¿Para qué? Para que digan, lo acabas de firmar, ratifícalo. En ese acto, ahí hay fecha. ¿Por qué? Porque acaba de suceder. ¿Qué pasa 20 años después? Ya no vive, ya no hay fecha así. Y la otra podría ser un cotejo, una certificación del notario. Que a partir de ese momento no le va a dar fecha cierta de cuando la que trae, pero sí del momento en que ese certificado ya existía, se llevó a un notario y el notario no lo hace, no le da mayor o menor valor, pero hace constar que ese documento se le exhibe en ese tiempo.
Y ya muchas veces El notario también puede hacer una certificación o Usted verificación. dice que en las compraventas ya tiene tiempo que me he encontrado de criterios que En no el DF no. viene el Estado. En Hidalgo sí, ¿no? ¿Sí? Les digo, Iba un poquito más. Bueno, tardamos a empezar a llegar a Tizayuca que llegar al centro. les digo porque yo conozco esos de Hidalgo. Sí, pero sería eso. Incluso se supone que los poderes no serían delegables. Y en Hidalgo he encontrado poderes de delegación, de sustitución. Digo, oiga, ¿cómo que hace? No está prohibido. Pero los hay. Por eso digo, no está prohibido. Los no hay. está permitido. Y se sustituyen. Y entonces, ¿qué hacen en el caso que tuvo él? Ahí sí se pudo Se puede sustituir poder. el poder y ella no tiene problema. Pero entonces la recomendación sería hacer un contrato de promesa de compraventa para después pedir el otorgamiento. ¿Vas a pagar todo? Falta una parte. Yo digo que se tendría más bien de compraventa con una. Un saldo directo de una compraventa pone la condición, la forma de pago, el cumplimiento a cierto tiempo. Y la obligación de quien te vende de otorgarte la prima. Y con eso. Y quizás si pudieras hacer la solicitud, la Juris Bonus que es en la Ciudad de México, sería un procedimiento judicial no contencioso al efecto de que comparezcan y te reciban la firma o sería Que una ratifiquen el acto. ante Y la audiencia de ese acto va anexada a tu contrato. Y con eso ya tienes la fecha. Digo, hay muchas cosas como Y hacer. ya, si tú ya con el curso que nos acaba de dar el licenciado, pues puedes meter una solicitud para que un aviso preventivo de que pues ya hay una formalización de acabo de comprar, voy a escriturar en 2 años, ya hay tanto, por favor juez inscribe que en 2 años que yo pague me tiene que. No sé si quepa, ¿no? No, nada más el aviso preventivo de que compré y solicito que surta efectos para contratarse. Si ya esté inscrito en el registro público. Y si después hubiera una controversia, tú ya eres de buena fe, ya no tienes Pero porque fallece la. No importa, para eso el otorgamiento. ¿Qué pasa cuando el que te vendió no existe? Abres la sucesión del que te vendió y con la sucesión del que te vendió tendría que firmar el albacea y por negación del albacea firma el juez el revés. Y se acabó el problema. O el caso como el que me fueron a mí a ver de que pues, resulta que no había nada firmado y que todavía me decían, oye, ¿qué crees que ya se hizo la escritura de tu terreno dentro de 5 años? Ojo, y también hay prescripción porque si ya escrituró, pues ¿cómo le vas a tumbar un derecho si hubiera sido luego? Por eso les digo lo que dijimos, es la última luz en el fondo del cuarto oscuro. Pero de que se pudiese dar, y no es para recuperar el inmueble otra vez, es para ver si como aquel nivelar las condiciones y que se pudiera llegar a un convenio. un convenio y ahí se acaba el problema. Miren, jóvenes, hay la práctica hace al maestro. Y esta es la idea de la facultad, que por medio de nosotros los docentes les transmitamos, que aquí esta es su casa y que aquí pueden practicar de 1000 cosas. Hay muchos cursos, muchas especialidades, muchas maestrías. Yo les sugiero que si ya están litigando, porque con la edad que tiene ya de litigio el maestro, para mí es un maestro. Nada más falta el título, es que necesita formalizar. Y para eso necesitas formar un cursito, pero ya prácticamente la maestría la tienes que tomar aquí. ¿Por qué? ¿Quién te va a dar el reconocimiento allá afuera? Va a ser como el colega, no, él sabe mucho. ¿Y su papel? Yo no, como que no queriendo empapelado. Entonces yo les sugiero, yo los invito a que tomen una maestría, una especialidad, un diplomado, sigan actualizando. El que estén aquí habla bien de ustedes, no cualquiera deja su sábado para actualizarse. Como sea, el viernes fue pesado para todos, pero aquí estamos. Pero lo que sí les puedo transmitir, un conocimiento propio, nunca dejen de estudiar. Como están las leyes, cada rato cambian todas y te modifican. Y eso es la otra, nunca se aprenda nada de memoria, hay que interpretar. No es más o sabe más el que se lo aprende de memoria, sino sabe o interpreta mejor el que lee más y sabe dónde está el punto toral del asunto. No es necesario aprenderse los artículos de memoria, es necesario saber dónde están y qué establece, nada más.
Por eso la práctica diaria y cotidiana de nuestra profesión debe ser una herramienta para que cada día nosotros, cada día nos actualicemos más y todo lo que está mal hecho le hagamos ver a la autoridad nuestro desacuerdo, pero no peleando, no chocando las cabezas como lo hacen allá afuera, sino con conocimiento. Cuando tú no estás de acuerdo, los amparos, los recursos hablan más que si te fueras a pelear físicamente contra alguien. Creo que es la única manera. La postura de uno es, si uno está en contra, no estamos de acuerdo con algún criterio, pues la forma es esa, para eso se estudió. Claro. Porque no es pelearse con... Que choquen sí, que es las algo ideas, personal, no los cuerpos. y así es como se avanza. Así es. Gracias por la... No, gracias que nos permitieron venir. Y acuérdense, si algo les faltó, ahí este es el momento en ese papelito.